7 meses después del brote masivo, las reglas, aquellas que traen orden y sentido, se habían desvanecido. Sin ellas, solo quedaba un caos de destrucción sin igual, patente en este fin del mundo donde las leyes se tomaron un respiro. La muerte y la ruina acechaban cada rincón como amantes celosos. No parecía haber consecuencias ni justicia para las abominaciones en que se habían convertido los humanos. ¿O sí la habría? Quizás una entidad, harta de que pisotearan sus reglas, impartiría un castigo. En las afueras de una pequeña ciudad cuyo nombre se había perdido y que, en esos momentos, carecía de importancia, una figura no mayor de 7 años destacaba. Una máscara de tela gris cubría su cabeza, con 2 hendiduras a modo de ojos, y una sonrisa mal cosida con hilo viejo le daba un aire desconcertante. Vestía un overol naranja limpio y arrastraba un saco gris, percudido y desgastado. Todo en conjunto evocaba un disfraz poco original de Halloween, una festividad que, pese a su aire místico y escalofriante, solía ser alegre y vivaz, con disfraces extravagantes, luces y decoraciones pomposas. Sin olvidar las fiestas alocadas de jóvenes con las hormonas al tope, donde solo había 2 constantes: alcohol y sexo. Cada país celebraba con sus costumbres e insignias, pero todo eso era ahora un recuerdo olvidado e irrelevante. Lo único que importaba era sobrevivir. A nadie le importaba celebrar festividades tontas, solo cómo llegar al día siguiente. ¿Y a quién le importaba si no se celebraba una fiesta? A nadie, ¿verdad? La pequeña figura se movía con pasos lentos y calculados dentro de la ciudad, observando con indiferencia el horror circundante. Niños, hombres y mujeres colgaban de sus propias entrañas en las farolas. Cuerpos desmembrados y destrozados de formas aberrantes yacían por doquier. Las casas eran ruinas o cenizas. Era un panorama desolador, como si el infierno se hubiera manifestado en la tierra. Pero la pequeña figura no se inmutaba ante la carnicería. Su calma era aterradora. Aunque, para el ojo inexperto, pareciera tranquilo, para el observador hábil era evidente que, bajo esa máscara de calma, bullía una furia silenciosa, un volcán a punto de estallar. Su agarre sobre el saco se tensó, y la tela crujió bajo la fuerza. Su cabeza se movía de un lado a otro, buscando algo que no encontraba. Un gruñido escapó de su boca, cargado de frustración. Se detuvo en medio de la desolación, mirando al cielo. Un silencio gobernó el lugar, y una tensión fría se acentuó hasta hacerse casi palpable. Una densa aura de muerte y sed de sangre emanaba de la pequeña figura, capaz de paralizar al más valiente. Cada segundo se sentía eterno mientras permanecía inmóvil como una estatua. Una risa quebró la tensión como un torrente contra una vidriera. La cabeza de la pequeña criatura giró tan rápido que se escuchó el chasquido de un hueso. Oh, mi maestro Sam, mi señor, el señor de Halloween. ¿Qué lo tiene tan enojado? Sam, una entidad tan antigua como el propio Halloween, había estado presente cuando el primer humano hizo el memorable intercambio de dulce o truco. Él había sido la mano que se movía entre las sombras cuando se establecieron las reglas, la voz que las susurró al oído de cada humano. Él las talló en acero y las forjó en fuego infernal. Él era el guardián que se aseguraba de que se cumplieran en ley y forma. Pobre del alma desafortunada que osara romperlas. Lo único que quedaba de ella era una masa de sangre y carne, con sus gritos de horror y dolor resonando en el aire. Aunque ya sé la respuesta, nadie está celebrando esta hermosa festividad. La voz chillona, con una euforía y felicidad exageradas, contrastaba con el silencio y la frialdad de Sam. Una figura salió con paso lento y elegante del callejón oscuro donde se ocultaba. Su traje amarillo brillante destacaba sobre el gris del entorno. Su cabeza, o tal vez una máscara roja como una manzana, brillaba tenuemente junto a su corona. La eterna sonrisa siempre presente. Un ayudante que vestía de forma similar a Sam, quizás una burla o un homenaje retorcido, temblaba tras Mr. Fansice, aferrándose a su pierna. El único reconocimiento que ambos recibieron fue un chasquido. Con paso cauteloso, se acercó a Sam, y a una distancia considerable, hizo una reverencia. Es un gusto verlo de nuevo, mi maestro, aunque me gustaría que fuera en otras circunstancias. Esto es malo, muy malo. Nadie quiere mis exquisitos dulces, y lo peor es que me estoy quedando sin ingredientes. ¿Qué vamos a hacer? Sam no dijo nada, solo observaba. Sin darle otra mirada, caminó hacia un torso abierto en medio de la calle, le dio la vuelta con una patada y se sentó sobre él. Maestro, ¿me oye? Esto es, Mr. Fansice se calló de inmediato al sentir una mirada gélida dirigida hacia él.
Aunque era una de las tantas criaturas que salían a merodear en esas fechas, cuando el velo entre lo sobrenatural y lo mortal se hacía más delgado, sabía que existía una jerarquía, y Sam estaba por encima de él. Con expectación, esperó la respuesta del guardián de Halloween ante esta precaria situación. Cerró los ojos, concentrándose, extendiendo su poder e influencia por todo el mundo. Pudo sentir tanto a los humanos como a las criaturas sobrenaturales que merodeaban. Como era de esperar, los humanos estaban en pequeños asentamientos, aunque algo raro ocurría. Dentro de esos grupos esparcidos por el globo, algunos sobresalían. La razón era una corrupción nunca antes vista por Sam. No era algo demoníaco, ni magia antigua y oscura. Era algo más terrenal, un virus. Pero no era lo único. Como astillas, algo se clavaba profundo en la mente humana, algo tan oscuro como la brea que dominaba las mentes de humanos y animales. Su único propósito era devorar y expandirse, como un hongo que domina a su huésped como a una marioneta. Algo florecía dentro de un bosque, usando a los humanos como portadores. Algo tan bello como letal. Sam sentía su corrupción, lo retorcido que era, como enredaderas de espinas y locura. Se arrastraba como babosas sangrientas en busca de portadores para un rey roto y corrupto. No era de este mundo. Había caído de las estrellas, una plaga que lo devoraba todo. Sam se concentró en aquellas criaturas sobrenaturales que podía influenciar, haciendo un llamado. Claro que había excepciones, ya fuera porque eran mucho más fuertes que él o porque otra fuerza primordial las gobernaba. Mientras los segundos pasaban, Mr. Fancy se impacientaba por el silencio de su señor. Justo cuando estaba a punto de hablar, su atención fue atraída por el sonido de algo grande que caía al suelo, seguido de rugidos y gruñidos. Ladeando la cabeza, miró con curiosidad y extrañeza a los dos hombres lobo que habían llegado. Pero algo peculiar tenían: una cruz roja tallada a fuego en sus rostros. Sam también lo notó. Podía sentir aquella corrupción que impregnaba la mayor parte del mundo en esos licántropos. Maestro, ¿por qué los trajiste? Su curiosidad aumentó al ver cómo los hombres lobo avanzaban hacia ellos con claras intenciones asesinas. Sin embargo, a medio camino, unas enredaderas salieron de la nada, atrapándolos y arrastrándolos a la oscuridad. Los rugidos y aullidos pronto cesaron, y dos linternas de calabaza rodaron hasta los pies de Mr. Fancy, quien recogió una, admirando la forma de lobo que tenía. Sin duda, usted es un artista. Sam ignoró el halago y miró hacia el interior de la ciudad, donde figuras tambaleantes se acercaban. Eran humanos llenos de esa corrupción. Los cruzados caminaban con calma hacia las dos entidades sobrenaturales, con sus almas marcadas por la depravación y la locura. Cicatrices y dibujos cubrían sus cuerpos, ya fuera obra de supervivientes o de ellos mismos. Algunas recientes, otras más antiguas, ya cerradas o infectadas. La mayoría estaban desnudos. Pocos conservaban pedazos de tela que cubrían su decencia. Mugre, sangre y fluidos desconocidos secos, encostrados en sus cuerpos. La mayoría de sus armas estaban oxidadas por el tiempo, manchadas de sangre vieja y pedazos de carne podrida. La cruz en sus rostros brillaba con un fulgor siniestro. Sus risas roncas y profundas resonaban en la ciudad vacía. Algunos se alejaban de la horda, acercándose a los cuerpos casi en putrefacción para comerlos o violarlos. Uno, con su miembro lleno de llagas y pus, se masturbaba con los intestinos podridos y llenos de gusanos de un anciano. Otros dos devoraban el rostro de una mujer mientras violaban el cráneo de un bebé. Las risas de Mr. Fancy se unieron a las de los cruzados, que ensancharon sus sonrisas al ver nuevas víctimas. Vaya, vaya, maldita sea, ese es un niño. Dios, cómo extrañaba lo estrecho de un agujero infantil, aulló un cruzado gordo, lleno de cortes y con la piel faltante, mientras balanceaba su miembro casi en putrefacción de un lado a otro. Devoraré sus intestinos mientras le arranco la cabeza y defeco en ella. Rugió una cruzada con sus senos atrofiados, mientras balanceaba un machete oxidado. Sí, sí, sí. Quiero oírlos chillar y gritar mientras les arranco parte por parte y se los hago tragar por el culo. Más y más gritos y risas resonaban en el lugar. Las dos entidades permanecían calmadas, moviendo sus cabezas con curiosidad. Sam se levantó lentamente, ignorando las amenazas, cerró los ojos y respiró profundo. La oscuridad cubrió la cuidad por unos segundos. Los cruzados se callaron, confundidos y curiosos. Lo que antes era una ciudad en ruinas, ahora era una ciudad radiante y prístina, llena de decoraciones de Halloween, brujas de cartón, cementerios de hule espuma, fantasmas inflables, etc.
Los cruzados guardaron silencio, desconcertados por el cambio de ambiente. Mr. Fancy se reía y aplaudía. Bravo, bravísimo. Una gran muestra de su poder, maestro. Y ahora, con el ambiente correcto, Mr. Fancy se chasqueó los dedos, y un tazón de dulces apareció frente a la gran horda. Es hora del dulce o truco. No se preocupen, muchachos. Hay suficiente para todos, pero no sean golosos, solo uno por persona. ¿No querrán romper una regla de Halloween, o sí? Su sonrisa perpetua pareció ensancharse, y una sombra de maldad y crueldad goteó en su última oración. Los cruzados, sin perder tiempo, sacudieron su estupor y comenzaron con el caos y la destrucción. Algunos se abalanzaron sobre el tazón de dulces, devorando ávidamente los caramelos. Sin embargo, cada uno que rompía la regla era succionado por el tazón a la dimensión de Mr. Fancy, quien, con un estallido de dulce, les daba la bienvenida como un buen anfitrión. Con movimientos calmados, Sam sacó un viejo fonógrafo junto a un viejo disco de vinilo. La carátula tenía la leyenda Halloween Horrors y dibujos caricaturescos de un zombi, un demonio, una bruja y la misma muerte. Con movimientos calculados, colocó el disco en su lugar. Mientras la música sonaba, se giró para encarar a los cruzados, que estaban a un par de metros de él. Mordiendo su paleta de calabaza, se abalanzó sobre ellos, que pronto no fueron más que extremidades desparramadas por toda la calle. Más cruzados intentaron atacarlo, pero fueron tomados por fantasmas que los elevaron al cielo para destrozarlos, haciendo que su carne, tripas y sangre llovieran sobre el lugar. Mientras la tierra temblaba y los cruzados se enfrentaban a cada una de las decoraciones que habían cobrado vida, Sam, con su calma característica, se sentó en un rincón a observar la carnicería. No tardó mucho en que Mr. Fancy se uniera, dándole uno de sus caramelos característicos. Sam lo tomó con calma y lo devoró de inmediato. Las risas y gritos lunáticos de los cruzados cesaron, y todo quedó de nuevo en silencio. Las brujas, fantasmas y arañas que antes no estaban vivas rodearon a Sam, expectantes. ¿Y ahora qué sigue, amo? Sam no dijo nada, solo se puso rígido, en alerta, notando un leve cambio en el ambiente. Se levantó de un salto y, mirando calle abajo, vio algo que no debería estar ahí. Lanzando un rugido de advertencia, encaró a la figura que se acercaba con una sonrisa serena, demasiado tranquila y calculada. Mr. Fancy lo observó con curiosidad, pero no dijo nada al ver la precaución y el leve rastro de miedo en su maestro. Con sabiduría, dio un paso atrás, expectante y ansioso ante tal colisión. Sam caminó hacia la figura, con su paleta aún manchada de sangre y sus instintos en alerta. Encaró a la entidad disfrazada de humano con un traje. Sin duda, siempre es un deleite ver cómo impartes justicia ante los ignorantes. La voz del hombre trajeado era cálida, pero profunda, con matices de seducción y engaño. Sam gruñó como respuesta. No me mires así, oh, guardián de Halloween. Yo no tuve nada que ver en esto. Por primera vez en milenios, yo no fui quien causó tal daño a mis queridos humanos. Sam se mantuvo firme, sujetando con pinzas cada palabra. Sabía bien quién era y de lo que era capaz, así como su verdadero nombre y cómo lo llamaban los humanos. Nyarlathotep, el ser de los 1000 rostros. Mr. Fancy, qué nombre tan curioso te han dado, mejor que el mío sin duda. Es un gusto ver que una criatura del rincón más profundo del abismo es tan eficiente en su labor. Mr. Fancy solo asintió en reconocimiento. Nyarlathotep y Sam intercambiaron miradas, con una tensión palpable. Un mes después del brote masivo, en las estrellas, una nave viajaba a toda velocidad, distorsionando su figura. Los astros pasaban tan veloces que parecían borrones. Sin embargo, dentro de la nave, una tensión llenaba el lugar. 4 figuras altas y corpulentas miraban atentamente una grabación. En la pantalla se reproducían los últimos momentos de los suyos. En primera persona, se podía ver cómo la figura corría por un pasillo metálico, sus pasos resonando fuertemente. El sonido de la pelea en el fondo. Al dar una vuelta, vio a uno de los suyos estrellado contra la pared, aparentemente muerto. Su sangre verde fosforescente manchaba el piso. De inmediato, encaró al asesino de su camarada, siendo para su sorpresa otro de los suyos, un Yautja. Los que veían la grabación la detuvieron en ese momento. Uno chasqueó los dientes. ¿Lo notan? Esa cruz en su rostro, gruñó el más alto. Sí, es extraño. No es un símbolo ni nada por el estilo, es algo más. Cada uno de los mala sangre la tiene. Tal vez una nueva marca de un clan desertor en formación. Dijo el que estaba recargado en la pared, analizando el panorama, lanzando una teoría al aire.
Tal vez sea así o no. Lo que es extraño es que la presa que cazó antes de todo también la tenía, junto a cada humano que observó matando a otros de los suyos de maneras brutales. Creo que uno de ellos los llamó cruzados. Habló ahora el que parecía el más viejo y sabio, resaltando una información que estaba pasando desapercibida. Eso no importa. Ellos cometieron traición y serán castigados por tal crimen. Alístense, hermanos. Muy pronto comenzará la cacería. Ordenó el líder, despidiendo a sus compatriotas, que saludaron en confirmación. Cuando quedó solo, volvió a ver cada una de las grabaciones, mientras las teorías de sus compañeros resonaban en su cabeza. ¿Cruzados,